Historias increíbles contadas por testigos creíbles. Historias increíbles contadas por testigos creíbles. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por estar con Siglo 30, el programa de lo increíble. Esta noche, una historia realmente, como dice nuestra presentación, increíble, insólita, misteriosa, inverosímil. Pongan ustedes mucha atención porque es uno de los testimonios más interesantes en la historia del siglo 30. Una prueba de la existencia del más allá. Por eso les decía, no pierdan un solo momento de esta entrevista de una persona creíble que nos cuenta historias increíbles. Tenemos en la línea al señor FS, quien nos va a relatar un caso que incluso podríamos llegar a los protagonistas principales, a los protagonistas de esta historia increíble. Así que, señor S., bienvenido a Siglo 30. Me dice usted que tiene años de escuchar este programa. Es afirmativo, don Eduardo. Muchas gracias por la invitación que me hace a su programa y de verdad aprecio mucho que se haya tomado el tiempo para poder perseguir la nota que yo le comenté la otra vez. Pues muchas gracias. Estamos todos atentos a que usted nos narre esta increíble, extraña e insólita historia. Bueno, pues le cuento. Yo trabajaba para una institución bancaria. Específicamente mi trabajo era recoger el personal del turno de la noche de una agencia que es la central de un banco que solo le puedo decir que comienza con 2 letras, ¿verdad? Que está sobre la 6ª Avenida de la zona 9. Pues por años yo trabajé en eso y ahí conocí a una señorita. Ella vivía en la zona 5. Resulta que poco tiempo antes del desastre del Cambrai, ella se casó con un muchacho que conoció en esa misma agencia y él se la llevó a vivir a ese lugar, pues con la triste historia de que ocurrió lo que todos sabemos, ¿verdad? El deslave que hubo en el Cambrai. Yo sé que la muerte de la señorita fue muy instantánea. Ahora, permítame un segundito, don FS. Quisiera preguntarle, ella ya estaba casada, entiendo, cuando se fue a vivir al Cambrai. Exacto. Y murió solo ella, no estaba, pues no sé si infortunado o afortunadamente el esposo cuando sucedió la tragedia. Fíjese que estaba el esposo, la suegra de la muchacha, el suegro y ella. Tristemente, esa noche murió el suegro de ella y la señorita. Estando todos juntos, digamos, en la casa. Exactamente. ¿Me podría decir entonces cómo es que continúa esta extraña historia? Sí, pues verá. Nosotros, el jefe de la agencia, pues se comunicó conmigo la misma noche de la tragedia y me contó: mire, don fulano, fíjese que murió tal y tal señorita. ¿Y cómo así, verdad? Yo la vi ayer. Es que se había ido a vivir al Cambrai, me dijo, con el esposo. Pero
hubo un deslave, me dijo un derrumbe y varias casas están soterradas. Ella fue de las primeras que sacaron de entre los escombros de todo ese deslave. Pues la noche que siguió al desastre, todos los compañeros de ella, incluyéndome, asistimos a la funeraria donde estaban haciendo su velación de ella y del suegro. Fue en una funeraria que está en la zona 1, que lleva por nombre un apellido. Está, le puedo decir, frente a un parque casi. Entonces dimos el pésame y luego pues todo el mundo para su casa. Pero la novedad fue de que había una señorita, que también se le puede ubicar, que trabajaba en la misma agencia, que se hicieron muy amigas con ella, y esta señorita, la fallecida, le enseñó a la señorita de nuevo ingreso cómo se trabajaba en la agencia. Le enseñó los códigos, le enseñó la manera de operar, cómo se operaba todo, y de ahí nació una amistad muy grande. Ellas eran muy buenas amigas. Lo asombroso del caso es lo que comenzó a pasar los días subsiguientes de la muerte de la señorita. Resulta que para que un receptor pagador pueda trabajar en su turno, tiene que darse de alta en el sistema. ¿Cómo se da de alta? Ingresando un número de clave, que es una clave única para cada uno. Es personal y es secreta. Se le llama usuario. Pues la señorita, que era la amiga de ella, que seguía laborando en la agencia, la primera noche pues fue una cosa rara. Cuando le hicieron arqueo a ella para ver lo que se había trabajado en el día, ingresos, egresos, cheques propios, cheques ajenos, todo, estaba descuadrada. No daban porque estaban descuadradas. Yo lo recuerdo bien porque esa noche salimos tarde. El asunto fue de que a alguien se le ocurrió revisar cuántos receptores pagadores habían trabajado esa noche. Y resulta que habían trabajado uno además de los que estaban presentes. Uno más, es decir, que supóngase eran 12, aparecían 13. Exactamente, en el sistema. Entonces fueron y checaron cada uno de los muchachos y muchachas que estaban trabajando esa noche. Los checaron contra usuario. Eso lo hizo el jefe de la agencia. Con la sorpresa. Digamos que ese 13, ¿qué usuario, qué número clave tenía? Exactamente, porque creían que operaciones de algún receptor pagador de la mañana se habían colado en el sistema y estaban reflejándose en la tarde. Pero lo increíble fue de que el número de usuario era el de la muchacha que había muerto el día anterior. Ese, diríamos que era el número de una persona que correspondía obviamente a esta señorita que estaba metida en el sistema. Exactamente. Pues dice uno, ¿cómo hizo? Ya no tenía deditos, ya nadie la podía ver. ¿Cómo hizo ella para llegar al banco, darse de alta en el sistema y hacer operaciones con su usuario? O sea que sí hubieron operaciones como que ella estaba o estuvo, vamos a poner este caso así muy burdo, muy crudo, recibiendo dinero y dando dinero, recibiendo cheques, documentos, y esto los metía a lo que era su operación. Exactamente.
Se podría decir que ella siguió llegando a trabajar los días subsiguientes a su muerte. Esto entonces, al decirme ustedes subsiguientes en plural, sucedió varios días. Exactamente. Sucedió más o menos por 3 o 4 días. Le pregunto... Fue una cosa increíble. Claro. Como usted entiendo, por lo que me está contando y a nuestra audiencia, este caso increíble realmente, ¿qué hicieron con esas operaciones? Resulta que las operaciones se reflejaban en la máquina, porque una cosa es el usuario y otra cosa es la máquina que la persona está usando. Las operaciones con el usuario de la señorita fallecida se reflejaban en la máquina que estaba usando la señorita que era muy amiga de ella en vida. Como que estuvo pegadita a ella en los últimos días que estuvo en este plano junto a nosotros. Es interesantísimo. Como el programa es serio. Exacto. Claro, como el programa es serio y usted es una persona que conoce, es una persona creíble, que me está narrando un hecho increíble, quiero preguntarle lo siguiente. Sí. Con ese usuario se supone que la señorita difunta operó. Exactamente, operó. Ajá. En el caso bueno, esto puede ser una cuestión muy privada del banco porque es algo desconcertante, ¿no? Pero usted no supo qué más investigaron de las operaciones que hizo, porque por ejemplo, no sé si usted me está refiriendo a un cajero. Ella era cajera. Ella era cajera. Muy bien. Cuando se reflejaban esas, eran ficticias, es decir, que se refleja una operación cuando yo con mi número de cuenta voy hacia el cajero, obtengo pues una operación y esa queda reflejada. ¿No sabe usted qué hicieron con esas operaciones? ¿Se averiguaron si había números de cuenta o qué? Las operaciones eran reales porque pertenecían a la jornada de trabajo de la muchacha que estaba descuadrada. ¿Me está usted diciendo que la señorita que murió estuvo frente a una ventanilla haciendo operaciones? No. Lo que le cuento yo es que la señorita que aún vivía y estaba trabajando ahí, que era muy amiga de la señorita fallecida, su trabajo durante el día se estuvo descuadrando porque habían operaciones que el sistema las cargaba al usuario de la señorita fallecida. Por darle un ejemplo, no, digamos claro. que Cuénteme. Digamos que la señorita amiga, la que aún vivía y sigue viviendo hasta el día de hoy, recibió en cheques 50,000 quetzales, en efectivo 25,000, entregó 10,000, entonces resultaba que en la noche, cuando a ella le hacían arqueo, como en la contabilidad se cuadra contra un dato que usted ya tiene, ¿verdad? Entonces la señorita iba, pedía el dato y el encargado de cuadrarle a ella su jornada de trabajo se daba cuenta que ella estaba totalmente descuadrada. No le cuadraba. No correspondía. Con la papelería que ella tenía, no correspondía. Entonces... Y esas operaciones, perdón, haciendo yo de oyente de este programa, esas operaciones que descuadraban estaban cargadas al número de usuario de la muerta. Exactamente. Estaban cargadas al número de usuario de la señorita que había muerto. Ese número de usuario o esa clave, usted me repite, es, y obviamente por seguridad del banco, única y exclusiva.
es única y exclusiva, es como la clave del cajero automático de su tarjeta de débito. Nadie más la tiene. O sea, ni siquiera la amiga podría haber conocido el número de clave de ella. Ni siquiera ella. Por obvias razones, ¿verdad? Por seguridad del mismo cajero. Claro, quiere decir que podríamos pensar que la señorita que falleció se metía en el sistema, diríamos, se metía en el sistema con su clave para agregarle operaciones a la señorita amiga. Ajá, eso era lo que pasaba. Operaciones reales que la señorita había hecho, pero a cierta hora del día se desactivaba el usuario de la señorita que seguía con vida y ella seguía operando, pero las operaciones iban a caer al usuario de la señorita fallecida. Ahora entendemos, es decir, que cuando le revisaron a la señorita en vida, o sea, la amiga, ¿no?, que estaba en la caja, no aparecían ciertas operaciones. No aparecían. Aparecían, pero con el número de usuario de la fallecida. Exactamente. ¿Cuánto tiempo pasó y luego después ya no sucedió? Aproximadamente entre 3 y 4 días. Incluso llegó al colmo de que cuando la señorita estaba descuadrada, rápido iban y miraban el usuario de la señorita fallecida y ahí estaban las operaciones que hacían falta. Prácticamente tenían que cuadrarlas a las 2, aunque solo una seguía viva. Interesantísimo el caso. Es impresionante, don Eduardo. Y eso no es todo. La señorita fallecida se despidió de mí. Ella le gustaba bromear conmigo. A cierta hora de la noche, porque mi trabajo era llevarlos a sus casas, pues por andar manejando a uno le da calor. Yo me quitaba mi chumpa y la ponía atrás de mi sillón del carro. Yo manejaba un microbús y ella se sentaba en el sillón que estaba atrás de donde yo manejaba. Y la gracia que ella hacía en vida era que cuando yo ponía la chumpa, ella la agarraba y la jaloneaba. Pues resulta que una noche yo ya había terminado de trabajar, iba de regreso para mi casa, me quité la chumpa, iba solo, me quité la chumpa y la quise poner atrás de mi sillón cuando sentí los jalones de la chumpa. Como que yo no volteé a ver, yo no volteé a ver, no me asusté tampoco, solo me dio risa y dije, fulanita se vino a despedir de mí, que Dios la acompañe y que la tenga en descanso, ¿verdad? Pues qué valiente en términos generales es usted, porque cualquiera de los que nos está escuchando pues dirá, yo me hubiera bajado del autobús o del bus, hubiera gritado o no sé, tal vez me hubiera parado y respirar profundo, ¿no? Pues viera que soy poco para asustarme y de verdad tengo mucha curiosidad qué es lo que hay del otro lado. Incluso esto cuando que usted sueño nos está con contando personas, es uno de los testimonios más impresionantes, y se lo digo con toda franqueza a usted y a la audiencia, que he recibido en este programa en 44 años. Bueno, pues me alegra mucho que haya sido yo la persona que se lo pudiera dar, don Eduardo. Y si usted quiere hacer una investigación más profunda, más completa, yo todavía tengo relación con el jefe de la agencia, con la señorita, que era la que resultaba descuadrada y que era su amiga. Conozco la casa donde vivió la señorita fallecida y por medio pues de estas personas podríamos ubicar al esposo de la señorita fallecida. La historia se puede documentar perfectamente.
por esa confianza, aunque digamos que con el jefe de agencia va a ser un poquito complicado por la secretividad o la privacidad de estos datos, pero sí podría ser que usted nos hiciera el gran favor de hablarle a la amiga para que ratifique lo que usted nos está diciendo. No es que dudemos absolutamente, sino para que haya un segundo testimonio de que lo que usted increíblemente nos ha contado es cierto. Con mucho gusto. Yo puedo ubicar a la señorita y le garantizo que va a estar encantada de contarle la historia. Ellas fueron muy amigas y hasta la fecha pues se entristece de la muerte de ella. Y alrededor de la muerte de esta señorita hay muchas cosas raras. Todo el mundo en este tiempo tiene Facebook. La señorita hacía unos días, pocos días, no le diría yo que tal vez menos de 2 meses, ella estaba embarazada. Estuvo embarazada la señorita que falleció. Estaba muy ilusionada por su embarazo y todo, pero tristemente perdió al bebé. Entonces regresó a trabajar y pues todo el mundo le decía: tener paciencia, fulanita. Yo le puedo decir que el nombre de ella comienza con B corta. Tener paciencia, fulanita, tener paciencia. Estás comenzando algún día. Resulta que cuando nosotros nos enteramos de su fallecimiento, lo que hicimos inmediatamente todos fue entrar a Facebook, irnos a su muro y ver qué era lo último que había escrito en su muro. Lo último que escribió fue que estaba triste y a su hijo, el no nacido, le decía: algún día estaremos juntos otra vez. Y eso fue a las 9:30 de la noche, poquitos minutos antes de que fuera el derrumbe. Otro dato increíble. Otro dato, o sea, a uno se le eriza la piel, uno que la conoció, se le eriza la piel de verdad. Bueno, pues, no, si no hay otra evidencia, otra cosa, diríamos, que sea una serie, una cadena de cosas increíbles en este caso, pues le agradecemos mucho su bondad, su entereza, su colaboración con nosotros. Y no es porque nos pique a nosotros la curiosidad simplemente, sino porque buscamos realmente la prueba de que el más allá existe y que nosotros subsistimos ahí. Y esto realmente es un caso para que lo conozca internacionalmente mucha gente. Yo voy a tratar de hacerlo, a pesar de que el programa pues lo oyen fuera del país y tengo amigos sobre esto, pero este caso, de lo tanto que he leído yo, es uno de los grandes casos de evidencia del más allá. Yo pienso lo mismo, Eduardo, y de verdad pues hacía mucho tiempo que tenía la intención de poder comunicarme con usted y contárselo, pero por algo será que hasta ahora resultó. Pero la historia sigue viva y la queremos corroborar. Están los protagonistas que la vivieron, todavía se pueden localizar. Muchísimas gracias, don F.S. Muchísimas gracias. Esperemos entonces, yo fuera del aire le voy a dar mis números de teléfono para que la señorita, si está dispuesta, la gran amiga de quien falleció, está dispuesta a ratificar lo que usted nos ha contado, pues nos podemos contactar para poderlo hacer. Perfecto, don Eduardo, le agradezco mucho la entrevista. Permítame felicitarlo por tan buen programa y desearle el doble de éxitos de los que ha tenido hasta el día de hoy. Yo le bendiga a usted. Toda la audiencia. Muchísimas gracias, y a nombre de esta audiencia por este testimonio tan especial, tan increíble, tan insólito. Así que
nos despedimos de usted por esta vía. Nos quedamos conectados para que yo le dé mis 2 números de teléfono para que usted, cuando tenga disposición y tiempo de hablarle a la gran amiga, de la gran protagonista de este caso de vida después de la muerte, pues comunicarnos para poder traerla a este programa. Muchas gracias. A sus órdenes, don Donato. Feliz noche. El más allá ha estado tan cerca. Es para que para algunas personas se les erice la piel, una prueba tangible de que seguimos existiendo en el más allá, que incluso podemos hacer cosas estando muertos. Vamos a tener en la segunda parte de este programa el análisis de uno de los miembros del grupo GEOP, Francisco Estrada, quien junto con Luigi Lanusa hicieron un análisis y lo van a presentar esta noche. Vamos a variar un poquito el orden de lo que es los temas, para que el día de mañana, martes, o en el subsiguiente programa, vamos a tener ese análisis riguroso sobre lo que pudo haber pasado lógicamente, lo que en forma, diríamos, natural pudo haber pasado, para descartar todas las posibilidades de una equivocación, aunque es bien difícil. Buenas noches y gracias por estar con nosotros en Siglo 30. Un programa único, el cual seguramente usted que lo ha escuchado tendrá personas que le gustan de estos temas, o que incluso que sean incrédulos, escépticos, y que por esa razón les interesaría escuchar este testimonio. Lo vamos a repetir una vez más esta semana, para que usted esté pendiente de decirle a estas personas: escuchen esto y díganme si no el misterio, lo inverosímil, lo extraordinario, lo insólito existe, y además la prueba de que nosotros seguimos en el más allá. Así que le damos la oportunidad para que usted pueda volver a escuchar esta entrevista, que es sumamente extraordinaria, y que a pesar de haberla escuchado una vez y no por primera vez como podría ser, le va a causar a usted, vuelvo a repetir, una extraña sensación. Gracias por estar con nosotros. Siglo 30. Una voz en la noche.
noche. Asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio. Sonora es la noticia, presenta a continuación su franja informativa Noti 7.